Bien, mis hermanos, pues ya hemos estado predicando durante algunas semanas acerca del tema del mundo, de no hacernos a la manera del mundo. Y hemos, mis hermanos, pues abordado algunos temas que consideramos actuales, en que el diablo y este mundo que está bajo su gobierno usan para capturar y para aprisionar la mente de los creyentes. Sin duda, mis hermanos, que debemos estar alertas, debemos cuidar nuestro corazón y practicar la santidad que agrada a Dios. Y hoy, mis hermanos, vamos a ver un asunto más relacionado con el mundo, aunque diferente de todo lo que anteriormente hemos visto hasta aquí. Mis hermanos, hay que decir que nuestro Dios no solamente nos manda a guardarnos del mundo, sino que también nos ha dado un mandato para hacer sal y para hacer luz de este mundo. Ambas metáforas, mis hermanos, la sal y el mundo, enseñadas por nuestro Señor Jesucristo, tienen que ver con la idea de preservar al mundo de la descomposición absoluta y por lo tanto del juicio de parte de Dios sobre él. Porque, mis hermanos, sin duda que el juicio va a llegar, el juicio viene sobre este mundo, porque este mundo ha hecho todo el mal necesario para que la ira de Dios sea derramada sobre él. Pero como dice el apóstol Pedro, ese día pues aún no llega. Y mis hermanos, es por la simple razón de que Dios sigue teniendo paciencia para que se arrepientan los que aún faltan de hacerlo, los que aún han de completar el número de los elegidos de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice el apóstol, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero después añade Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Mis hermanos, entre tanto que ese día llega, el mundo seguirá de mal en peor. Este mundo, usted lo sabe, ya se lo hemos comentado. Este mundo no va a mejorar, no va a llegar a ser el lugar ideal que algunos piensan. Al contrario, mis hermanos, este mundo va a seguir alejándose de Dios hasta que la ira del Señor sea colmada y entonces se derrame. Mire, la historia bíblica nos da testimonio de la manera en que nuestro Dios procede ante el pecado desbordado de civilizaciones anteriores a la nuestra. En las Escrituras, mis hermanos, encontramos algunos casos en los que la ira del Señor se colmó y entonces fue derramada. Casos como el de Sodoma y Gomorra, como el mismo diluvio que destruyó a casi toda la humanidad en esos primeros tiempos, pero también un caso interesante como el de Asiria y Nínive, su capital, del que les voy a comentar un poquito más adelante. En estos casos, mis hermanos, hemos visto, la Biblia nos enseña, que el pecado de los hombres llegó a tal grado que Dios tuvo que intervenir y poner un alto total a toda esa depravación de los hombres. Pero en medio de eso, mis hermanos, nosotros aprendemos que nuestro Dios no obra de manera impulsiva. Él no simplemente se enoja y viene y destruye todo de una buena vez,
Nuestro Dios no actúa de esa manera. Mire, según la palabra aprendemos que antes de llegar a extinguir a esas sociedades, nuestro Dios se tomó un tiempo, casi siempre un tiempo largo, para advertir a aquellos hombres pecadores, para hablarles acerca del camino de destrucción que estaban siguiendo, y además les dio la oportunidad de corregir ese camino y de volverse hacia Él. Y mis hermanos, para eso Dios escogió a hombres que predicaran ese mensaje de advertencia y de arrepentimiento a esas ciudades. Mire, de estos ejemplos que he mencionado, y que no son todos, solamente algunos, de estos casos 3 que he mencionado, en 2 de ellos los hombres decidieron no escuchar a Dios y en uno sí. Mire, Noé predicó por 120 años a la humanidad antigua. Y de hecho sabemos por la misma escritura que no solamente fue Noé el que predicó a esos primeros hombres pecadores. La escritura nos dice que también Enoc, aquel hombre que caminó con Dios y que luego fue llevado sin ver muerte a la presencia del Señor, él también proclamó un mensaje de juicio para la humanidad pecadora, sobre la cual, mis hermanos, ya pendía el juicio de Dios sobre sus cabezas. Y sin embargo, aquellos primeros pecadores decidieron dar la espalda al mensaje de Dios, decidieron hacer oídos sordos a la advertencia de Dios por medio de estos hombres, y todos ellos perecieron cuando el día de la ira del Señor llegó. Lo mismo, mis hermanos, sucedió con Sodoma y con Gomorra y las ciudades de la llanura. La Escritura dice que el justo Lot, como se le llama, les dio testimonio durante años. Incluso, mis hermanos, pasó algo muy interesante. Cuando el tiempo de Dios llegó a su límite, los ángeles de Dios fueron enviados a rescatar a Lot y a su familia. Y los hombres de aquella ciudad los vieron a los ángeles, pero eso no les hizo recapacitar. No se preguntaron a qué habían venido los seres angélicos, porque los hombres de aquella ciudad estaban ciegos, estaban endurecidos, tenían la conciencia cauterizada por el pecado, que en lugar de preguntarse qué hacían allí los ángeles de Dios, ellos intentaron violentar a los mismos ángeles del Señor. Y la historia termina con la destrucción que Dios trajo sobre aquellas ciudades, las redujo totalmente a cenizas. Mis hermanos, y por medio de esos ejemplos aprendemos la manera en que Dios obra ante el pecado de la humanidad que se desborda. Hay un último caso de estos que he mencionado, el caso de Nínive, y es un caso especial, porque mire, aquel reino, el reino de los asirios, también, mis hermanos, había hecho mucho mal. Los asirios eran hombres endurecidos, casi todos se dedicaban a la guerra. Ellos, mis hermanos, cuando no peleaban sus propias guerras, se alquilaban como mercenarios para que de cualquier manera estuvieran en esa actividad que para ellos era principal, estar matando a otros hombres. Las idolatrías de este pueblo y su vida perversa había hecho, mis hermanos, que Dios llegara ya al colmo y pensara en poner fin a la vida de aquella nación. Pero, mis hermanos, antes de llevar a cabo una destrucción y siguiendo esa manera misericordiosa de proceder, Dios envió al profeta Jonás. Aquel profeta que cuando Dios lo llamó a proclamar el mensaje de arrepentimiento prefirió huir
de su misión tomando otro camino. Pero sabemos por la Escritura que finalmente y por designio de Dios tuvo que llegar a Nínive y tuvo que predicar el mensaje de arrepentimiento o de destrucción para aquel reino. Y lo interesante del caso, mis hermanos, es que aquellos hombres guerreros, endurecidos, crueles, fueron conmovidos por el mensaje de Jonás que Dios le había dado. Y la Escritura dice que se arrepintieron y Dios decidió perdonarlos y no destruirlos. Mis hermanos, hoy he elegido para nuestra meditación un caso más de estos. Un caso que yo quiero que contemplemos con más detalle, porque nos va a servir para entender cuál es, mis hermanos, nuestro papel en este mundo que va camino a la destrucción. Usted ya lo sabe. Este mundo ya va camino a la destrucción. ¿Y qué debemos nosotros hacer? La cita bíblica, que ya leemos una porción hace un momento, está ya en el capítulo 22 de Ezequiel. Y le voy a pedir que abra su Biblia allí. Vamos a leer algunas porciones de este capítulo 22 de Ezequiel. Quiero decirle que Ezequiel es un libro que no se predica muy a menudo. Muchos cristianos consideran a este libro complicado, difícil de comprender. Sin embargo, mis hermanos, como toda la Escritura, es provechoso para nuestras almas y yo creo que vale la pena el esfuerzo de meditar en él. Para entender, mis hermanos, el mensaje que está contenido en este capítulo 22, quiero comenzar por decirle un poco del contexto en el que nos encontramos aquí. Mis hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, para ubicarlos en el tiempo de su ministerio, se les ha clasificado de tres maneras. A algunos de los profetas se les ha llamado profetas preexílicos, es decir, aquellos cuyo ministerio fue antes del exilio babilónico. A otros se les ha llamado profetas exílicos, es decir, aquellos que tuvieron su ministerio durante el exilio. Y por último, profetas post-exílicos, los que profetizaron después de que el pueblo regresó del exilio en Babilonia. Bueno, Ezequiel, mi hermano, para que usted lo vaya ubicando, es un profeta exílico. Es decir, que su ministerio tuvo lugar durante ese exilio al que fue llevado el pueblo por parte de los babilonios. Y mis hermanos, debo decirle, para que vaya ubicando más aún a Ezequiel, que él fue contemporáneo del profeta Daniel, del que seguramente hemos leído mucho más. Mire, algunos expertos calculan que Ezequiel tendría unos 17 años cuando tuvo lugar la primera deportación. Es decir, esa primera vez cuando los babilonios invadieron Judá y se llevaron a mucha gente prisionera allá a su reino, a Babilonia, para hacerlos esclavos y que sirvieran a los babilonios en ese lugar. En esa primera deportación, mis hermanos, fue llevado cautivo el profeta Daniel. Después habría una segunda deportación. Unos 9 años más adelante, vino nuevamente Nabucodonosor y llevó a más judíos a Babilonia, y en esta segunda ocasión fue llevado Ezequiel a aquellos lugares. Mis hermanos, 5 años después de que Ezequiel fuera llevado a Babilonia, Dios lo llamó a ejercer el ministerio profético. Por eso es que Ezequiel es considerado como un profeta exílico. Ahora, tal vez usted se esté preguntando, como yo lo hice, ¿y qué predica un profeta precisamente en el exilio? ¿Qué no era precisamente el exilio el juicio de Dios para Judá por sus pecados? Entonces, ¿por qué es que Dios les envía ahora un profeta
cuando ya están bajo ese juicio? ¿Qué tiene que decirles? ¿O de qué les va a advertir ahora? Bueno, usted debe saber, para entender esto, mis hermanos, para contestar estas preguntas, ¿qué hacía Ezequiel predicando cuando ya el juicio había caído sobre Judá? Bueno, usted debe saber que aunque Nabucodonosor había conquistado a Judá y había llevado prisioneros a su reino, escuche esto, él no había destruido aún a Jerusalén. De hecho, mis hermanos, muchos judíos vivían todavía en Jerusalén y ellos pensaban que por vivir allí Dios no los iba a destruir, ni tampoco a esa ciudad que se consideraba como escogida por Dios. Y eso, mis hermanos, a mí me parece algo extraño. Sin embargo, esto, mis hermanos, este tipo de pensamiento es algo que sucede constantemente en las civilizaciones. Por alguna razón la gente piensa que pueden pasar 1000 calamidades, que pueden venir desastres, pero que a ellos no les va a llegar hasta que les llega. Mire, los judíos de aquel tiempo, por ser judíos y por considerarse a sí mismos como el pueblo escogido de Dios, pensaban de esa manera, que Dios no los iba a tocar. Aunque Nabucodonosor había venido y se había llevado a algunos ya en 2 deportaciones, la gente que todavía vivía allí decía, bueno, Dios no nos va a tocar, no nos va a destruir, somos el pueblo elegido, nada nos va a pasar, Jerusalén es la ciudad de Dios, Dios no la va a destruir seguramente. Un tipo de pensamiento erróneo que se repite. Miren, en nuestros días, aquí en nuestro país, los mexicanos, por ser mexicanos y por considerarse el pueblo favorito de la Madre de Dios, piensan o pensaban que no les iba a pasar nada. Tal vez usted escuchó cuál fue la explicación del Papa católico acerca del pasado terremoto en esta ciudad. ¿Lo leyó o lo escuchó? ¿Cuál fue la explicación que dio Francisco? Él dijo que el diablo es quien había provocado el terremoto porque estaba enojado con México por ser el país que tiene a la Virgen de Guadalupe. ¿Lo escuchó? Esto, mis hermanos, por supuesto, es una explicación que proviene desde una total ignorancia bíblica, un desconocimiento absoluto del Dios verdadero, y además, mis hermanos, esto que dijo Francisco es un mensaje de perdición para los mismos católicos. Porque en lugar de arrepentirse, ahora ellos piensan que están tan bien que hasta el diablo se enoja con ellos. La gente, mis hermanos, suele pensar de esa manera, que el juicio de Dios no les llegará por una razón u otra, hasta que les llega. Mis hermanos, de paso solamente, esto también nos tiene que llevar a una reflexión a nosotros. Nosotros que somos parte de esta iglesia, la iglesia de Cristo, porque hay muchos también dentro de la iglesia que viven pecando constantemente y también piensan que por ser parte de la iglesia no les va a pasar nada, que por alguna razón Dios no va a tomar en cuenta sus pecados y se los va a reclamar, pero usted sabe que eso no es así. Bueno, déjeme decirle, volviendo al asunto de Ezequiel, que en aquel tiempo los judíos pensaban eso y ellos continuaban pecando, continuaban como si nada pasara, no veían que ya Babilonia había cumplido parte de ese juicio divino y que lo peor estaba ya próximo a llegar a ellos. Mire, delante de los ojos de Dios Santo, ellos, mis hermanos, no eran más que pecadores endurecidos. Y las palabras que Ezequiel utilizó para dejarlas plasmadas aquí en este libro dan testimonio de cómo Dios miraba a los judíos que pensaban
que pensaban que ellos eran los elegidos y que nada les iba a sobrevenir. Pero escuche la palabra de Dios, versículos 17 en adelante, lo que Dios pensaba de ellos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Mis hermanos, este pueblo no era lo que ellos pensaban. Delante de Dios, ellos eran como impurezas, esas impurezas que la plata tiene cuando está en un estado bruto y que se tiene que echar al horno y fundir para quitar esos desechos que no sirven. Ese pueblo era como esa escoria, esos desechos que había que quitar de en medio. Mis hermanos, los pecados de esos hombres, de los judíos del tiempo de Ezequiel, a mí me hacen pensar y compararlos con los hombres de nuestros días. Mira, no importa que hayan pasado cerca de 3000 años desde que Ezequiel proclamó su mensaje. Si algo hemos aprendido, mis hermanos, de la Escritura y de la historia, es que el corazón del hombre no cambia. El pecado se repite una y otra vez en cada sociedad, en cada reino que ha existido. Mire, cuando yo veo las noticias de lo que pasa en esta Ciudad de México, de lo que pasa en este país, en este mundo, no puedo, mis hermanos, evitar sentir tristeza, y debo confesarle que me quedo sorprendido de lo que leo y me quedo conmovido también. Y entonces pienso: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tener paciencia de este mundo? Y me siento, mis hermanos, como esa viuda de la que predicamos hace tiempo, que no tenía otra cosa, no podía hacer más que venir delante de aquel juez y rogarle que le hiciera justicia de su adversario. Nosotros, la Iglesia del Señor, somos como esa viuda que se asombra, se conmueve y pide que sea hecha justicia. Y pienso, mis hermanos, que nuestro Dios es de verdad paciente para aguantar todo el pecado de este mundo, todas las cosas de verdad espantosas que estamos viviendo. Y lo que voy a leer a continuación, aunque tiene cerca de 3000 años de antigüedad, mis hermanos, fue dicho para esos judíos del año 570 a.C. Pero usted puede pensar, y de hecho le voy a pedir que lo haga, y que considere estas palabras como si Dios las estuviera diciendo para esta Ciudad de México. Y al final usted me va a decir si no caen a la perfección para los hombres de hoy en este lugar. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre.
en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Los que están cerca de ti y los que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre desprecian en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti. Y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Estarán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Mis hermanos, así como hace 3000 años, así hoy. Derramar sangre, probablemente, mis hermanos, era el pecado más común de esos días. ¿Qué es lo más común que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país? Ya somos conocidos en el extranjero por eso, ¿verdad? Por la violencia que se vive aquí, por la cantidad de muertos que hay todos los días. La vida del prójimo no tenía ningún valor en aquellos tiempos, y la vida del prójimo no tiene valor tampoco en estos tiempos. Mis hermanos, los pecados de tipo sexual es lo siguiente más mencionado en esta lista de cargos en contra de Israel. Las mujeres que eran violadas, la desnudez del padre, dice allí Ezequiel, para hacer referencia a las mujeres casadas que cometían adulterio. Así como antes, también hoy. ¿Le parece que esto que acabo de leer es un asunto antiguo? ¿Le parece que no es pertinente para el día de hoy? A mí me parece, mis hermanos, que es una descripción perfecta de lo que estamos viviendo en la actualidad. El Señor Dios, mis hermanos, resume la condición de aquella sociedad pecadora que estaba llegando al colmo de la ira de Dios con una sola frase. Allí en el versículo 12 el Señor dice: te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Su pueblo, mis hermanos, se había olvidado de Dios, de su Dios. Le habían dado la espalda y estaban viviendo como si nada. Ellos estaban viviendo como si el juicio de Dios no estuviera sobre sus cabezas. No les importaba. Y así, mis hermanos, es el día de hoy. La gente vive en sus pecados como si nada fuera a pasar, a pesar, mis hermanos, de lo que ya estamos viendo. Pero ahora, mis hermanos, quiero que vayamos a una reflexión que es el centro de todo lo que yo quiero decirles hoy. Nuestro Señor, mis hermanos, sin embargo, a pesar de todas estas cosas, tuvo compasión de aquellos hombres. Al parecer, mis hermanos, un motivo de su compasión
es que aquella ciudad no tenía, mis hermanos, quien le guiase. No tenía a quien le dijera sus pecados. No había quien les confrontara con las perversidades que hacían y con el juicio inminente de Dios. Porque los sacerdotes, mis hermanos, escuchen bien esto, los profetas, que había por cientos en aquel tiempo, se habían corrompido también. Ellos, los religiosos, los encargados, los responsables del pueblo, eran los que asesinaban, eran los que engañaban y robaban a la nación. Los que, como ya hemos dicho, mis hermanos, de los actuales, así los de antes, engañaban al pueblo con mensajes mentirosos, que lo único que hacían era acercar más al pueblo a su destrucción. Por eso el Señor tiene que decir algo de ellos también. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella, y está hablando de los sacerdotes y de los profetas. Dice, mis hermanos, un teólogo, comentando esta porción, un teólogo norteamericano, que una vez vino a Argentina a dar unas conferencias, y mientras iba en el transporte, el hermano argentino que le iba a llevar a la iglesia donde él iba a dar las conferencias, le dijo: mire, ve aquella casa, esa por la que vamos pasando, fíjese que en días pasados un puma bajó de la montaña y entró a aquella casa, y había allí en el patio un pequeño de 2 años de edad, y llegó aquel puma y lo agarró y se lo llevó, y los padres no se dieron cuenta, y cuando le anduvieron buscando nunca más apareció este niño. Dice el teólogo, así eran los mismos sacerdotes y profetas del pueblo judío en ese tiempo. Dice el versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Mis hermanos, y esto que está diciendo aquí Ezequiel es lo que estamos viviendo también el día de hoy, ese asunto de la relatividad moral, que los líderes religiosos no son capaces de distinguir y decirle al pueblo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo inmundo y qué es lo santo. El día de hoy, y hemos hablado mucho de eso en ocasiones pasadas, mis hermanos, se dice, bueno, es que todo es relativo, a lo mejor lo que para ti es malo, para mí es bueno, así que pues cada quien que viva tomando las cosas según como quiera tomarlas. Mis hermanos, este asunto del relativismo moral no es algo nuevo, ya existía en los días de Ezequiel. Sus príncipes en medio de ellos, sigue diciendo, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿Les suena eso? Los religiosos, mis hermanos, de lo que se preocupaban eran de las ganancias. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciéndoles, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Profetas falsos, es lo que hay hoy. Apóstoles mal llamados de esa manera, que buscan sus ganancias materiales, y si para obtener esas ganancias tienen que endulzarle el oído, lo hacen, no tienen escrúpulos en decir, así ha dicho el Señor, cuando el Señor realmente no ha hablado. Profetas falsos, apóstoles fraudulentos, papas, falsos cristos, líderes religiosos que están hambrientos de ganancias. Mis hermanos, nada ha cambiado hoy. Así como hace 3000 años, lo mismo estamos viendo en este tiempo. Ahora yo quiero preguntarle a usted algo. ¿Qué siente? ¿Qué siente usted cuando escucha todo esto? ¿Qué piensa usted, mi hermano, cuando se da cuenta que las cosas no han cambiado? ¿Se enoja?
¿Se decepciona? ¿Le importa un pepino? Mire, tristemente, a la mayoría lo que está pasando el día de hoy le resulta indiferente. Esa es la verdad. Y estoy hablando de la iglesia, no de la gente de allá afuera, porque de ellos nada se puede esperar, ellos están muertos espiritualmente. Pero usted, que es hijo de Dios, ¿qué siente en su corazón cuando ve lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Qué siente en su corazón? El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra y miró lo que estaba pasando con su pueblo, sintió compasión por ellos. La Escritura dice que Cristo sintió compasión por las multitudes. Su corazón se conmovió, hubo tristeza en él y hubo lágrimas en sus ojos. Mis hermanos, nuestro Señor veía a la gente como ovejas sin pastor. No tenían guía e iban camino a su destrucción. Hubo un momento en que la Escritura dice que nuestro Señor hizo lamento y lloró, mis hermanos, lloró delante de Jerusalén por la dureza del corazón de su pueblo, porque la ceguera espiritual de ese pueblo era tal, mis hermanos, que aunque tuvieron a su Salvador delante de sus propios ojos, no fueron capaces de reconocerle. Y el Señor, mis hermanos, no fue indiferente ante eso. La Escritura dice que sintió dolor en su corazón por ellos, por los perdidos, porque el juicio de Dios ya estaba sobre sus cabezas. Y solamente unos años después, Jerusalén fue destruida. El Señor sabía todo eso y se conmovía en su corazón. ¿Siente usted compasión por los perdidos? Mire, a mí, mis hermanos, me maravilla el amor de Cristo por la gente. Y escuche esto. Aún, mis hermanos, por aquellos que Él sabía que lo iban a rechazar, el Señor les amaba y se compadecía de ellos. En una ocasión, dice en los evangelios, un hombre que era rico vino a verlo y le vino a preguntar qué debía hacer para entrar al reino de los cielos. Y el Señor le dijo, mira, cumple los mandamientos de la ley. Y aquel joven, porque también se nos dice que era joven, contestó, pues ya los he cumplido todos. Desde que era niño cumplo con ellos. Y el Señor sabía que este joven estaba mintiendo. Y sin embargo, la Escritura nos dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. Y entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Se compadeció en su corazón por él. Sintió compasión por él. Y por eso, mis hermanos, le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mis hermanos, el Señor le amó y por eso es que le confrontó con su pecado. Por eso le dijo que él amaba más al dinero que a Dios, que este hombre estaba violando el primer mandamiento de la ley. El Señor no suavizó el mensaje por el hecho de que le amara. No se hizo de la vista gorda ante los pecados de este hombre. El Señor le confrontó con su pecado porque le amaba. ¿Qué sientes tú en tu corazón por los perdidos? ¿Qué sientes por tus conocidos, los que son cercanos a ti y que tú bien sabes que van camino a la destrucción? ¿Sientes algo en tu corazón? El Señor se compadeció por ellos, por eso los confrontó con su pecado. Allá en tiempos de Ezequiel, Dios no obraba de manera diferente.
versículos 30 y 31, escuche lo que dijo Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Mis hermanos, el Señor dice, yo busqué un hombre, uno solo, que se compadeciera, uno solo, así como Moisés, que intercedía por el pueblo, uno que se pusiera como vallado protector entre Dios y el pueblo para que no fuera destruido. Pero el Señor dice, no lo hallé, ni uno, no lo hallé. Busqué entre ellos uno que cerrara esa brecha entre Dios y los hombres de aquel pueblo, que se dedicara a acercar al pueblo delante de su Dios en arrepentimiento, pero no lo hallé. Lo busqué, dice Dios, pero no lo hallé. Mis hermanos, eso es lamentable, es triste. El Señor buscó un solo hombre bueno que se compadeciera del pueblo. Uno, así como Abraham, que intercediera delante de Dios por Sodoma. Y no hubo uno solo. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes cuando ves todo lo que está pasando a tu alrededor y sabes que el juicio de Dios ya está sobre esta gente, sobre esta ciudad, sobre este país? Porque el Señor, mi hermano, sigue buscando a alguien que confronte a esta ciudad, que confronte a este país, a este mundo, que le diga sus pecados, que le hable del arrepentimiento, que cierre la brecha antes que el Señor venga y los destruya a todos. Mis hermanos, la muestra de que la ira de Dios está presente ya la hemos comenzado a ver. No solo aquí, mis hermanos, en México, sino en todo el mundo comienza a haber ya muestras de ello. Yo quiero decirle a usted que es parte de la Iglesia de Cristo, que tiene una tarea. En este mundo que va camino a la destrucción, usted tiene un papel que asumir, tiene una tarea. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice Pablo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros, mis hermanos, la palabra de la reconciliación. Y esta frase, reconciliación, esta palabra, no es otra cosa que lo mismo que Dios dijo allá en tiempos de Ezequiel. Estoy buscando a uno que se ponga como vallado, que se ponga en la brecha, para que yo no los destruya. Dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué ruega Dios a través de la iglesia al mundo? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mis hermanos, para Dios es importante que tú sientas compasión en tu corazón. Que sepas, mis hermanos, que sepas que Él te ha dado un ministerio, el de la reconciliación. Que sepas también que para Dios, mis hermanos, es un trabajo importante. Hay una bienaventuranza para los que hacen esta obra que Dios está esperando. Jesucristo, cuando habló esas palabras que se llaman las bienaventuranzas, Él dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ¿qué? ¿Se lo saben? Serán llamados hijos de Dios.
Cuando habla de los pacificadores, no está hablando, mis hermanos, de los que van a hacer marchas por la paz mundial, de los que marchan o levantan su voz en contra de las armas, de las guerras. Mis hermanos, esos son esfuerzos vanos, inútiles, no sirven para nada. Los pacificadores de los que habla Cristo son aquellos que buscan la reconciliación entre el hombre y Dios, para lo cual predican un mensaje, para lo cual confrontan a este mundo. Ellos son los que merecen ser llamados hijos de Dios. Si tú no estás haciendo este papel que te corresponde, no estás proclamando este evangelio, ¿cómo puedes decir que eres hijo de Dios? El Señor, de hecho, te salvó, te limpió solamente con ese propósito, que tú prediques este mensaje a un mundo que se está perdiendo. Mira, Ezequiel, con esto voy a terminar. Ezequiel provenía de una familia de sacerdotes. Su padre había sido sacerdote de la línea de Sadoc. Y Ezequiel muy probablemente había sido también, mis hermanos, ungido para el sacerdocio. No sé si tú sabes cuál era el ritual para aquellos que venían de la línea sacerdotal y llegaban a la edad en que podían llegar a servir. Bueno, se les requería delante de Dios, se mataba a los animales de la expiación y con aquella sangre se rociaba al sacerdote, que después tenía que ir y lavar su cuerpo. Y mis hermanos, esto simbolizaba que habían sido limpios para servir delante de Dios. Después de eso, se tomaba sangre de ese sacrificio y se le ponía al que iba a servir en el sacerdocio aquí, en la oreja derecha, en el óvulo. Se le ponía en el pulgar de la mano derecha y se le ponía en el dedo gordo del pie derecho. Y eso, mis hermanos, hablaba de la consagración de un hombre al sacerdocio. Usted se va a preguntar por qué la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho. Porque, mi hermano, eso implica todo lo que la vida tiene que ver, lo que tú oyes y por lo tanto entiendes está consagrado a Dios. Lo que tú haces con tus manos está consagrado o debe estar consagrado a Dios. A donde quiera que tus pies te llevan debe ser para glorificar a Dios. Y eso, mis hermanos, era la vida del sacerdote, glorificar a Dios siempre. Estaba consagrado para servir a Dios. Ahora, una vez que se hacía eso y Ezequiel lo sabía, mi hermano, el sacerdote se dedicaba a cumplir su función. No es que fuera limpiado y consagrado y después iba a seguir viviendo en lo mismo de siempre. No era así. Él entonces tenía una función: interceder por el pueblo, enseñar al pueblo, hacer los sacrificios delante de Dios por el pueblo. Ahora déjame decirte algo al respecto de ti. Dios te ha llamado, te ha escogido para realizar una cierta función sacerdotal. No un ministerio, no lo malentiendas, no es que te estoy diciendo que tienes que ser como un sacerdote católico, lo cual es un error completo. Pero Dios sí nos ha llamado a ejercer una función de tipo sacerdotal. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano, ¿sabes para qué Dios te limpió, te consagró? ¿Para qué estás en esta iglesia? No es para que lleves una vida ocupándote de las cosas de este mundo. Es para que vayas y anuncies el mensaje del evangelio a este mundo que se está perdiendo. Si no, mi hermano, no tiene ningún caso que Dios te haya llamado, escogido, limpiado, consagrado. No tiene ningún caso. Es tu responsabilidad. Dios sigue buscando hombres que se pongan en la brecha. La pregunta es, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Lo harás tú? ¿Lo harás tú? ¿O Dios vendrá y ejercerá su juicio y no haya quien interceda?
quien cierre la brecha, quien se ha vallado delante de estos hombres que se están perdiendo. Dios quiera, mi hermano, que Él toque tu corazón, que te conmueva ver a la gente que se pierde y que vayas y les confrontes con su pecado. No te quedes callado, menos los apoyes en sus pensamientos, no les aplaudas sus pecados. Ve tú y confróntalos si es que les amas. Si no los amas, tal vez deberías preguntarte por qué el corazón de Cristo no está en ti. Y tal vez, mi hermano, deberías caer de rodillas y pedirle a Dios que te haga ser y tener ese corazón de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos muestra cuál es, Padre, nuestro papel en este tiempo difícil. Un tiempo, Señor, donde tu ira, Señor, está próxima a ser derramada. Una sociedad que te rechaza, Padre, que es idólatra, que derrama sangre constantemente, que, Señor, tiene perversidades, que tiene, Padre, una corrupción muy grande, que, Señor, aún dentro de la gente que se dice religiosa, Padre, solamente hay podredumbre, Señor, y hay interés por lo mundano. Y, Señor, tú sigues preguntando quién es el que se va a poner en medio. Padre, te rogamos que la iglesia a la que tú has escogido para ello pueda, Señor, responder a este llamado. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están hoy aquí. Yo te ruego, Señor, por ellos y porque les des un corazón compasivo y valeroso para hacer, Padre, lo que tú nos has llamado a hacer y a predicar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.